¿Por qué? Porque estos contratos tienen o generan siempre o por regla general egresos para el Estado, es decir, el Estado puede financiarlo parcial o totalmente. Asimismo, el contratista también, como veremos más adelante, y como bien lo mencionaba Luis, estos contratos también se generan para generar inversión en el ámbito privado, pero no podemos perder de vista que siguen siendo contratos dentro del ámbito de las contrataciones públicas y es por eso que el texto único de la Ley 22 como Ley General de Contrataciones Públicas aplica de forma supletoria y asimismo lo dispone expresamente la Ley 93 de 19 de septiembre de 2019 que como mencionamos es la ley especial en materia de asociaciones público-privadas recientemente reglamentada. Entonces, recuerden que siempre la contratación pública acá en Panamá encuentra su matriz, su nacimiento. Todas nuestras normas de contratación pública se deben al artículo o nacen del artículo 266, que es un mandato constitucional mediante el cual se estableció que la ejecución o reparación de obras nacionales, las compras que se efectúen con fondos públicos y fondos de entidades autónomas, semiautónomas o de los municipios o la venta o arrendamiento de bienes pertenecientes a estos, salvo las excepciones que determine la propia ley, se llevarán a cabo mediante licitación pública. Es por eso que todas las obras o adquisiciones de bienes, obras o servicios deben darse por regla general mediante una licitación o concurso público. Es porque el mismo artículo 266 de la Constitución Nacional, como lo vemos proyectado, nos los exige de esa forma y también establece que la ley, en este caso la 93 y el texto único, establecerán las medidas que aseguren en toda licitación el mayor beneficio para el Estado y la plena justicia en la adjudicación. Ahora entrando ya específicamente en lo que es los contratos de asociaciones público-privadas y sus generalidades, particularidades y características, tenemos que, esta es una definición propia de quien les habla, no quiere decir que porque un contrato esté fuera del ámbito de esta definición que yo he ensayado, por eso deje de ser una asociación público-privada, pero sí es una definición, como ustedes verán, bien abarcadora que intenta digamos, amarrar todas esas características de las asociaciones público-privadas en Panamá. Y se lee de la siguiente manera: una asociación público-privada es un contrato a largo plazo entre una parte privada y una entidad gubernamental para la provisión de bienes, construcción de una obra o prestación de un servicio en el que la parte privada asume una responsabilidad significativa de la gestión, financiamiento, riesgo y la remuneración puede estar vinculada con el desempeño del contratista. Y en esta parte me costó un poquito, pero puse puede, porque así mismo lo dispone, pese a que mi formación en asociaciones público-privadas, siempre por regla general, se tiene como característica que se debe vincular con el desempeño el pago que se le realice al contratista o los compromisos, ya sea firmes o contingentes. La ley sí dice que puede. O sea, el verbo rector, poder, nos indica que posiblemente exista alguna forma que deberá ser reglamentada en el futuro, porque la reglamentación actual no lo especifica, en que estos contratos no se vinculen con el desempeño que a bien realice el contratista, pero es una posibilidad que yo detecto cuando leo la norma que en efecto existe en Panamá. Entonces, otra de las características de las asociaciones público-privadas en Panamá y que trae la ley 93 es que excluye algunas entidades públicas del ámbito de aplicación de la propia ley 93, es decir, el IDAN, la Autoridad del Canal de Panamá, la Caja de Seguro Social, el Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorros, el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Banco Hipotecario Nacional, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Bancos y todas las actividades, obras o servicios de seguridad pública, salud médica, educación oficial y concesiones para extracción de minerales metálicos están excluidas del ámbito de aplicación de esta ley 93. Es decir, no se pueden celebrar contratos de asociaciones público-privadas para este tipo de actividades y estas entidades públicas están vedadas de hacerlo por mandato legal.
está así establecido en el artículo 2, uno de los primeros artículos de la norma. Cuando la lees inmediatamente te llama un poquito la atención, pero bueno, eso tiene algunas explicaciones muy lógicas y sobre todo con el tema de salud médica y seguridad pública para no tercerizarlo, por decirlo, por explicarlo de una manera rápidamente. Y también otro punto importante es que se incluye bienes, obras o servicios. Algunos de nuestros clientes nos preguntan siempre porque tienen la acepción de que este tipo de contratos de asociaciones público-privadas solamente se dan para contratación de obras. No es así. La ley prevé inclusive que puede realizarse contratos de asociaciones público-privadas para la adquisición de bienes y para la prestación de servicios. Por lo general, siempre la construcción de una obra lleva aparejada la prestación de un servicio, que es, como veremos más adelante, la administración de la propia obra construida, de la cual puede costearse sus honorarios el propio contratista y que la obra sea autofinanciable. Como le expliqué, lo veremos más adelante. Los contratos de asociaciones público-privadas por lo general son contratos a largo plazo, ya que el artículo 65 de la propia ley 93 establece que ellos son a largo plazo y que se celebran por el plazo máximo, establece como plazo máximo, no te da un mínimo. Yo asumo que nadie va a querer realizar y pasar por todo el proceso que yo les voy a explicar más adelante para celebrar un contrato de asociación público-privada por menos de 5 o 10 años. Yo no lo veo viable y sería un poquito absurdo hacerlo. Por eso tenemos que tener claro que la ley nos dejó un plazo máximo para la ejecución de esos contratos, pero no un plazo mínimo, lo cual sí sería conveniente que más adelante en alguna modificación ulterior, que estoy seguro vamos a tener de esta norma, se tome en consideración este tipo de cuestiones para que queden claras y no dejarlo a libre albedrío de las entidades públicas. Entonces esos 30 años pueden ser prorrogables por un periodo adicional de 10 años. Solamente pueden licitarse a través de la modalidad de contrataciones de APP los contratos públicos para esta modalidad que impliquen una inversión, un egreso estatal o financiado por la entidad pública de más de 15 millones de balboas, ¿sí? No puede llevarse a cabo un contrato de asociación público-privada por menos de este monto. Eso es una particularidad importante que deben tener clara de las asociaciones público-privadas en Panamá. También es importante que conozcan que el contratista en este caso asume total o parcialmente el financiamiento según lo dispone la norma y los riesgos asociados al proyecto según cada caso. Y se dice según cada caso porque no hay un parámetro asociado a esta característica. Los riesgos se pactan en el pliego de cargos y en el contrato APP. La ley solamente abre el compás a que esto pueda darse de esta manera y a mi juicio es la característica esencial de los contratos de asociaciones público-privadas y esta es la causa por la cual están cobrando tanta fuerza en el plano internacional porque el Estado, digamos, se actúa en equipo con aquel inversionista o con aquel contratista APP para financiar y se nutre de ese músculo financiero de las entidades privadas para poder llevar a cabo o ejecutar proyectos que entrañan una obra pública o un servicio público a un costo o con un financiamiento más cómodo para el Estado. Entonces, este es el punto, la característica, a mi juicio, más importante de los contratos de asociaciones público-privadas. Y en el momento que esto se pierda, el contrato APP pierde fuerza o se desnaturaliza, decimos acá los abogados por lo general. También la ley 93 explica que se pueden pactar compromisos firmes de las entidades públicas en el pliego de cargos y en el contrato y compromisos contingentes, que no son más que aquellos compromisos que van a suscitarse o van a ser exigibles al Estado siempre y cuando se dé una condición o se llegue, por ejemplo, a una meta en la administración del bien o que se ejecute la obra en un periodo de tiempo corto, en un periodo de tiempo previamente determinado en el contrato,
se va a hacer un desembolso adicional o se va de alguna manera a recompensar ese hito del contrato que se cumplió de manera satisfactoria. Por eso es que la ley nos habla de compromisos firmes y compromisos contingentes. Entonces, como les mencionaba, acá para todos los vacíos aplica de forma supletoria el texto único de la ley 22, ¿sí? Eso quiere decir que todo lo que no sea expresamente regulado por el marco regulatorio, o sea, la ley 93 o el decreto ejecutivo que reglamenta la ley 93, entonces va a aplicar la ley 22, que es la Ley General de Contrataciones Públicas, que asumo todos los participantes conocen bien. Estos contratos son contratos típicos desde el momento en que entró en vigencia la ley 93 y su reglamentación. ¿Qué quiere decir que son típicos? Quiere decir que están debidamente regulados en nuestro ordenamiento jurídico y están definidos como una característica contractual. Y son de derecho público y se perfeccionan con el refrendo de la Contraloría. Esta es otra pregunta que nos hacían muchos de nuestros clientes acá cuando recién salió la ley 93, es si los contratos tenían que ir a Contraloría o no. Yo asumo que lo preguntan por el tema de que ustedes, todos los que han participado o han sido contratistas del Estado, saben que el tema del refrendo de Contraloría puede llegar a ser engorroso. Es un tema que, sobre todo si en el proceso licitatorio no se cumplió con todos los parámetros de forma perfecta, la Contraloría va a hacer las observaciones y te va a enviar el expediente para subsanación a la entidad licitante, etcétera. Igual acá, los contratos de asociaciones público-privadas igual necesitan o requieren del refrendo de la Contraloría General de la República, y eso obedece a un tema constitucional. El artículo 280 de la Constitución establece como a la Contraloría General de la República como el ente rector en materia de egresos y fianzas del Estado. Entonces ellos tienen que refrendar el contrato para poder que el contrato nazca a la vida, es decir, para que se perfeccione el mismo, igual que los contratos de ley 22. Entonces, los tipos de asociaciones público-privadas que nos define la norma, esto no tiene mayor dificultad, son aquellos contratos APP autofinanciados y cofinanciados. Los autofinanciados son aquellos contratos que por su naturaleza se recuperan los costos con los ingresos generados por la propia administración o la propia puesta en marcha del proyecto. Es decir, los proyectos son autosostenibles de su construcción y posteriormente de su administración o de su peaje en caso de, por ejemplo, una carretera, o en caso de que se lleve a cabo un contrato un contrato de asociación público-privada para la construcción de estacionamientos públicos, por ejemplo. En este caso, de lo que se cobre, el mismo contrato se autofinancia. Esta es la modalidad autofinanciada de la que nos habla la ley. Y la modalidad cofinanciada es lo contrario. Son proyectos que necesitan para su sostenibilidad de que se le inyecten recursos financieros, ya sea del Estado o ya sea de la entidad privada contratista. Todo eso se pacta a nivel contractual. Está debidamente, o debe estar debidamente esclarecido ese punto en el pliego de cargos, como veremos más adelante, y en el contrato de asociación público-privada. Ok, la pregunta obligatoria que nos hacen siempre nuestros clientes: oye Alex, ¿esto demora? Estos contratos de asociaciones público-privadas ya se pueden llevar a cabo, o sea, ¿por qué no se está haciendo? Realmente yo les diría que van a tener que esperar un rato más, porque pese a que tienen que pasar por todo este proceso que ya está debidamente regulado, aún no se ha creado la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas, y del ente consultivo no se han designado sus miembros, pese a que la ley establece, y la reglamentación también, cómo deben ser nombrados o designados estos miembros del comité consultivo. Aún no se ha puesto en marcha el comité consultivo, ni la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas, y el ente rector está designado, pero obviamente como no tienen en este momento ningún proyecto que aprobar, asumo que no se han reunido, porque tampoco me consta, los 5 ministros que establece la ley que integran este ente rector. El ente rector
como les adelantaba, está conformado por 5 ministerios: el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministro de la Presidencia, ¿sí? Y Contraloría General de la República está designada para ser parte de la junta directiva del ente rector, pero solo tiene derecho a voz, no tiene derecho a voto en los proyectos. Con el voto a favor de 3 de los ministros, entonces se aprobaría un proyecto de ley de asociaciones público-privadas. Y sin más que agregar en ese punto, solo quería que vieran antes de entrar a explicarles el proceso, que todavía falta bastante en cuanto a que se nombren estos señores, estos funcionarios públicos, se les genere presupuesto y que ellos puedan tener oficinas, que puedan tener todos los insumos que ellos requieren para poder llevar a cabo sus funciones. Es decir, voy a explicarles este proyecto o este proceso, pero sí tienen que tener claro que todavía no se ha establecido formalmente toda la estructura administrativa que un contrato de asociación público-privada, según lo manda la ley, requiere. ¿Ok? Entonces, establece la ley que las entidades públicas tienen la iniciativa proponente de estos proyectos. Solamente las entidades públicas pueden proponerlo según lo establece el decreto. La ley pareciera que dejaba opción de que una entidad pudiera hacerlo con lo que establecía, pero el decreto sí dejó claro que la iniciativa proviene únicamente de entidades públicas. También puede proponer proyectos el Consejo de Gabinete, porque según mandato de ley, el Consejo de Gabinete puede inclusive hacer un listado de proyectos que el Estado requiere sean licitados bajo la modalidad de asociaciones público-privadas. Y también el ente consultivo puede proponerlo a la Secretaría, pero la Secretaría a su vez tiene que remitirlo a la entidad pública que va a ser que va a tener la gobernanza de este proyecto, que va a ser el papá de la criatura, para que él lo proponga, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, las entidades proponentes remiten la propuesta a la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas de potenciales proyectos de APP sobre los que ellos tengan necesidad o quieran llevar a cabo. Entonces, junto con esa propuesta, deben acompañar un informe técnico inicial y un análisis de prefactibilidad. Es un análisis que no es tan completo como el análisis posterior de factibilidad, que como veremos más adelante, aquí hay como una especie de 2 vueltas. Primero para buscar una resolución de no objeción y después regresa a la Secretaría Nacional de APP para buscar lo que es ya la aprobación definitiva del proyecto, ¿sí? Entonces, después de que se presenta a la Secretaría Nacional de APP, la Secretaría Nacional de APP realiza una evaluación y remite junto con el expediente del proyecto o de la propuesta de asociación público-privada, remite al ente rector ese expediente con su opinión. Y el ente rector, ojo que aquí esto a mi juicio sí hay que regularlo porque no está reglamentado el plazo o término en el que desde que recibe el expediente el ente rector tiene para su aprobación. A mi juicio esto es importante porque no queremos que los proyectos duerman el sueño eterno acá, y sí debería tener un plazo como lo tiene, ya verán todo el tema dentro del proceso de selección de contratistas, licitación pública, sí están todos los términos, este término no está. Entonces ellos, posterior a que realizan su análisis, su examen, emiten su no objeción, pueden emitirla con observaciones o sin observaciones, o pueden también objetarlo y lo devuelven a la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas. Pero si emiten su resolución de no objeción, entonces el proceso continúa, lo devuelven, como les digo, como les adelanté, a la segunda vuelta, y es en esta parte donde la entidad pública elabora el análisis definitivo de factibilidad y el informe técnico oficial definitivo. Y también estructuran en conjunto con la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas, que debe elaborar todos los, digamos, los modelos de pliego de cargos, y en conjunto con la entidad pública elaboran el pliego de cargos de la licitación y o precalificación, porque puede ser que el proyecto tenga o no tenga precalificación. Si tiene precalificación, tienen también que generar el pliego de cargos de la precalificación.
y también se elabora el modelo de contrato de APP. Una vez se tiene todo este paquete armado, el proyecto vuelve al ente rector, quien puede emitir su aprobación simple o su aprobación condicionada, que se subsane X o Y punto, o puede volver y objetar el proyecto, ¿sí? En cuyo caso, la Secretaría Nacional de APP, en conjunto con la entidad proponente, tendrá o que replantearlo o que desistir de este. Posterior, entonces, a que ya el proyecto tiene la aprobación del ente rector, entonces viene otro proceso, que es el proceso de licitación pública per se, ¿sí? Es el proceso de selección del contratista. Y en este proceso ya los pliegos preelaborados se publican y se realiza la convocatoria del acto público en el portal del ente rector. Esta es otra particularidad que introduce Ley 93. El ente rector va a tener un portal electrónico, no se va a hacer a través de Panamá Compra, como actualmente se hacen todas las licitaciones públicas. La ley habla de un portal del ente rector, el cual tampoco entiendo que debe haber alguna iniciativa de elaboración de este sistema electrónico, pero no está creado y es algo importante que debe crearse para la puesta en marcha de este proyecto, o si no, utilizar provisionalmente el portal electrónico de contrataciones públicas, para lo cual deberán emitir las reglamentaciones correspondientes. Entonces, posterior a que el acto público es convocado, se lleva a cabo la reunión de homologación. Establece la ley 93 que esta reunión de homologación debe llevarse a cabo de acuerdo a los requisitos establecidos en la ley 22, pero el requisito establecido en la ley 22 es que el acto público sea mayor de $175,000, así que para todos los casos en APP vamos a necesitar siempre que exista reunión de homologación, no puede haber excepción. Entonces, establece el texto único de ley 22 que esta reunión de homologación debe celebrarse mínimo con 2 días de anterioridad a la celebración del acto público. Yo asumo que las entidades públicas no pueden esperar a que estemos a 2 días de la celebración del acto público APP para celebrar la reunión de homologación. Eso sería un crimen, porque estas contrataciones, asociaciones público-privadas, estamos hablando de obras, bienes o servicios arriba de $15 millones, que por lo general son mega obras, que no puedes llevar a cabo una licitación pública de este tipo de contratos con una reunión de homologación antes de 2 días de licitarla, ¿sí? Porque ahí vas a nutrirte de toda la experiencia, capacidad técnica financiera, el conocimiento del mercado de los proponentes en esa reunión de homologación, y seguramente esa reunión va a generar modificaciones, va a generar adendas a tu pliego de cargo. Entonces, deberían hacerlo con un periodo de anticipación mayor. La recepción y apertura de propuestas económicas se da en la fecha fijada en el pliego de cargos, y posterior a la apertura de propuestas se levanta un acta. Esa acta debe ser publicada en el portal del ente rector 3 días antes, 3 días posteriores a la celebración de esa reunión de apertura de propuestas económicas. Después de eso, entonces se remite el expediente a la comisión, y la comisión evaluadora tiene que elaborar su calificación y evaluación de propuestas. Antes de remitir el expediente, puede otorgarse, esa es una facultad potestativa de la entidad pública licitante, puede otorgarse un periodo de 5 días hábiles máximo de subsanación. Después de que el expediente ya se le dio la oportunidad a los proponentes de subsanación, si es viable, el expediente es remitido a la comisión, que está conformada por profesionales idóneos en el objeto de la contratación, igual que en la ley 22, y estas emiten una calificación, una evaluación. Calificación, entiéndase como cumple, no cumple. Sí, calificación como cumple, no cumple. Evaluación como asignación de puntaje de acuerdo a capacidad técnica, capacidad financiera, personal propuesto, experiencia, etcétera. ¿Sí? Luego de que la comisión emite su informe, la comisión tiene 30 días prorrogables por 30 días más para emitir su informe, y el ente rector, inclusive en la etapa anterior que les hablaba, puede otorgar un plazo mayor de 30 días porque la ley le da esa facultad. ¿Sí? O sea que podemos estar hablando que fácilmente en un megaproyecto puedes tener 60 días de
de calificación y evaluación de las propuestas y emisión del informe. Entonces, posterior a que tienes ya todo esto listo, la comisión publica su informe, y después de que se publica el informe corren 10 días hábiles para que los proponentes puedan realizar observaciones al informe. Es importante mencionar, y está en la línea de arriba donde menciono, que la acción de reclamo puede ser interpuesta en cualquier momento, desde el momento de la convocatoria hasta que el acto público es adjudicado, y eso es así porque la propia ley 93 establece que resulta aplicable de forma supletoria el texto único de la ley 22, y todos los recursos son, que tiene la ley 22 son aplicables también. Es decir, contra la adjudicación puedes interponer el recurso de impugnación. Posterior a eso, entonces, de que la resolución de adjudicación queda ejecutoriada, corre el término de 5 días hábiles para que el contratista presente su fianza de cumplimiento, y una vez presentada la fianza de cumplimiento, entonces se envía el contrato para refrendo de la Contraloría General de la República, y con esto entonces ya nace a la vida, después de todo este, a mi juicio, proceso bastante, como ustedes ven, extenso. No es un proceso simplificado. Algunos pensaban que cuando salía la ley de APP iba a ser mucho más expedito. De hecho, como verán en un cuadro que les tengo preparado más adelante, es un proceso mucho más extenso que una licitación pública ordinaria. Entonces, la figura de la suspensión de los contratos de APP, y quise traer esta figura acá a este webinar, porque es importante saber que es una figura muy especial. Es una figura que no tiene, tú no ves la figura de suspensión de un contrato en materia de contratación pública de ley 22. Es una figura muy particular de la ley de asociaciones público-privadas, y se establece que se podrá declarar la suspensión del contrato APP cuando sobrevengan causales de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la prestación temporal del servicio, y por cualquier otra causa pactada en el contrato o dispuesta en el pliego de cargos. Es decir, en el pliego de cargos y en el contrato se puede pactar causales aunadas a la que te dio el numeral 1 del artículo 93 de la ley, del artículo 63 de la ley 93. Se pueden pactar otro tipo de causales que generan la suspensión del contrato APP. La ley 93 establece que la parte a la que le afecte ese caso fortuito, fuerza mayor, porque también podría ser el Estado a quien le está afectando algún tema de caso fortuito, fuerza mayor, le está afectando, y es la parte a la que le afecte y la que se vea impedida de continuar con la ejecución del proyecto, la que debe probar, o sea, sobre ella recae la carga probatoria de que existe en efecto el caso fortuito o la fuerza mayor. Esto, en caso de que exista incongruencia de opiniones entre el contratista y la entidad estatal, o las entidades estatales que tengan bajo su paraguas todo el desarrollo de este contrato, la parte que alega esa existencia tiene la carga probatoria, y en caso de desacuerdo se lleva a cabo un proceso que está debidamente regulado en la reglamentación y está enunciado en la ley de cómo se lleva a cabo el proceso o la solución de controversias dentro de un contrato de asociación público-privada. Ok. La figura de la terminación del contrato APP se puede dar también por estas causales. Son 5 causales, y la sexta es una causal que remite a las establecidas en el pliego de cargos y contratos y en la ley 22 para la terminación del contrato. Se puede dar por caso fortuito de fuerza mayor, por vencimiento del plazo de duración del contrato, por mutuo acuerdo entre la entidad pública contratante y el contratista, o por incumplimiento grave de las obligaciones y la decisión de ejercer el rescate administrativo. El tema rescate administrativo ya es una figura que la tenía la ley 22. Lo único que la ley 93 lo que hace es que cambia la facultad para autorizar el rescate administrativo, la trae del Consejo de Gabinete, quien antes la ostentaba, y ahora la ejerce el ente rector. Es quien, por solicitud de la entidad licitante, aprueba un rescate administrativo de por ejemplo, un contrato de concesión llevado a cabo bajo la modalidad de contrato de asociación público-privada. Es importante mencionar que acá en la figura de terminación unilateral del contrato estaba debidamente regulada en ley 22,
Y aquí el numeral 6 nos remite a las causales de terminación del contrato de ley 22, pero sí no perdamos de vista que la terminación del contrato en ley 22 es prácticamente una figura en desuso. Las entidades públicas no terminan unilateralmente contratos y se lo digo, tengo mucha experiencia en el tema y no he visto nunca una terminación unilateral de contrato, porque cuando se da una causal para restarle vida jurídica al contrato, lo que se hace es que se resuelve administrativamente el mismo, la cual es una figura distinta y tiene todo un proceso que culmina con una apelación al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Así que hay que tener claro ese punto y saber que la terminación unilateral del contrato de ley 22 prácticamente, a mi juicio, no existe porque la ley la crea y establece un proceso a seguir, pero no es una figura en desuso, no se utiliza por la administración pública. Como les mencionaba, este es un cuadrito que les preparé de plazos de ley 22 versus ley 93. Como ustedes verán, en cuanto a los plazos de emisión del informe anteriormente, en una licitación pública se hacía en 2 días, prorrogable 5, y en una licitación por mejor valor, tú lo hacías, la comisión pública la llevaba a cabo en 10 días, prorrogable 5 más, es decir, máximo 15, dependiendo de la complejidad del acto público. Y en ley 93, estos contratos, entonces, ya la figura de emisión del informe sube de máximo 15 días a 30 días, prorrogables por 30 días hábiles más. Y aún así, pensando que ya este término es bastante extenso por la misma naturaleza de los contratos de asociaciones público-privadas, que son contratos que entrañan la construcción de megaproyectos por lo general, tienes aproximadamente 60 días. A mi juicio, es un plazo muy extenso. Yo diría que aunque fuera un megaproyecto, no debimos llevarlo a tanto, porque todos aquí sabemos que si tú le das a los funcionarios públicos o miembros de la comisión, que pueden no ser funcionarios públicos, le das 60 días, ellos van a agarrar los 60 días y después van a estar buscando la forma de pedirte una prórroga. Entonces quizás no debimos haberle dado estas herramientas, esos a juicio a quien les habla. Quizás alguna otra persona tiene otra opinión, se la respeto, pero sí considero que aunado a que ya los plazos eran en licitación por mejor valor bastante extensos y veíamos que las contrataciones públicas se extendían y tenían acción de reclamo, y estas acciones de reclamo eran las que en gran forma dilataban los actos públicos. Ahora, tienes 60 días o puede el ente rector inclusive decir que no son 60, sino 90, porque la ley le da esa facultad, y tienes las acciones de reclamo y tienes los recursos de impugnación. Entonces, estamos hablando de que después de haber hecho todo el trámite ante el ente rector, ir a celebrar una licitación pública más extensa que la licitación pública ordinaria que conocemos, y posterior a eso entrar en los procesos de impugnación, estamos hablando de que un contrato de PP yo no lo veo perfeccionado desde su inicio, por lo menos en un año. Y estoy siendo bastante conservador al decir un año, ¿no? Entonces, eso es uno de las cosas que a mi juicio de valor son es una oportunidad de mejora dentro de la ley de asociaciones público-privadas, analizar bien este tema de los plazos y si realmente amerita que porque sea una mega hora los comisionados tengan inclusive un plazo mayor de 60 días para emitir un informe de comisión, y los plazos para observaciones del informe antes eran de 3 días máximo, ahora son de 10. El plazo mínimo para adjudicar era de 2 días, ahora es de 10. Vean que si cuando sumamos todo, tienes realmente un proceso bastante extenso que a mi juicio, siendo experto en materia de contratación pública, sí considero puede mejorarse. También hay oportunidad de mejora en establecer los plazos, como les mencionaba, para que el ente rector y la Secretaría de APP, cuando llevan a cabo el proceso de evaluación y de precalificación de los contratos de asociaciones público-privadas, tengan un plazo establecido en la ley. Si a un funcionario público usted no le pone un plazo, téngalo por seguro que va a archivar ciertos expedientes que de alguna forma no le
le comportan alguna situación, porque si legalmente él no tiene un plazo, él va a agarrar la parte más cómoda en su despacho, y va a archivar ese expediente y va a irlo a discutir, etcétera. Señores, necesitamos, si queremos que esto sea una realidad, mejorar en estos aspectos, tanto en el plazo que establecido para las licitaciones públicas APP, como en los plazos que tiene el ente rector para aprobación y la Secretaría de APP para evaluación y remisión al ente rector para posterior resolución de evaluación. Entonces, de aprobación, perdón. Entonces, yo con esto termino. La presentación se las voy a facilitar, o se las vamos a facilitar, si es que Sofía no se me adelantó, ya lo hizo, al Sindicato de Industriales de Panamá, para que la tengan, y posterior al periodo de preguntas y respuestas que vamos a tener seguidamente, también seguramente hay algo que se quede en el tintero y pueden enviarnos sus consultas a el correo que aparece en pantalla, que es quijano@quijano.com, y nosotros con mucho gusto vamos a estar contestando las mismas. Entonces, con esto termino y doy pie a Luis para que abra el periodo de preguntas y respuestas. Ok, gracias Alex. Tenemos algunas preguntas por parte de los participantes. Mira, la primera pregunta, hay varias, hemos tratado de filtrarlas para tener no repetirlas. Esta figura, según tu experiencia, ¿para qué sectores sería ideal? ¿Cuál sería qué sectores se benefician de esta ley? Mira, definitivamente, como te mencionaba Luis y quien consulta, la estructuración de la ley de asociaciones público-privadas y su marco regulatorio va específicamente dirigido al marco de construcción de infraestructura para uso público, ¿sí? Carreteras, centros, ya sea de administraciones públicas. Todo esto va más dirigido al tema de construcción y obras que al tema de suministro de bienes y servicios. No quiere decir que no pueda llevarse a cabo un contrato de asociaciones público-privadas para el suministro de bienes o prestación de un servicio. Sí puede, pero definitivamente el sector de la construcción es el que se ve más impactado y beneficiado con este marco regulatorio, porque definitivamente si hay contratos que van a llevarse a cabo a través de esta modalidad, van a ser contratos de infraestructura pública, seguramente. Ok, y pareciera que donde estamos más necesitados, tipo agua, en el IDAN, está excluido de este tipo de proyectos. Pero bueno, no vamos a entrar a ver. Sí. Vamos a entrar a ver. Estoy totalmente de acuerdo contigo con eso que acabas de mencionar, pero bueno, acá sí habría quien les habla no tiene el insight de por qué se excluyó al IDAN, pero seguramente tiene alguna justificación o alguna razón, pero yo sí ni siquiera hubiese excluido al Ministerio de Educación. A mí se me ocurría, bueno, el Ministerio de Educación no está excluido, pero está excluida la actividad de obras sí, educación oficial. de educación oficial. Yo creo que hay que dejar claro, el decreto tiene que dejar claro que se refiere a la misma prestación de la educación oficial, ¿sí? Al servicio de la educación, pero no a la construcción de obras que tengan que ver con educación oficial. Eso quizás podríamos también incluirlo en una oportunidad de mejora. Correcto. Mira, en la segunda pregunta, que pareciera que sí la tocaste, pero ¿cuáles son las obligaciones que tendrá el inversionista a cargo? Imagino las obligaciones, lo están viendo desde la parte financiera que se explicó también, pero ¿qué otras obligaciones adicionales has podido Mira, ver? las obligaciones del inversionista no están claramente definidas en la ley y eso tiene una explicación. Lo que pasa es que el inversionista va a celebrar contratos privados con empresas que al final del día van a ser quienes sean las proponentes dentro de los procesos de asociaciones público-privadas. Y las obligaciones de ese inversionista van a estar debidamente reguladas en un contrato privado con estas empresas contratistas. O si es el inversionista quien con su propia empresa va y celebra un contrato de asociación público-privada, entonces si sus obligaciones
serían las obligaciones del contratista que deben estar debidamente pactadas y debidamente reguladas en el contrato de asociación público-privada y en el pliego de cargos, que es un instrumento adicional que también contiene derechos y obligaciones y que es parte esencial del contrato. Es decir, tanto el contrato como el pliego de cargos y sus anexos conforman todo el mundo de la asociación público-privada y es ahí donde se pacta cuáles son las obligaciones. Puede pactarse que, como te digo, una cláusula de incentivo, si terminas la obra en un año, aparte de lo pactado para lo que tú me suministraste una propuesta, te doy un budget adicional de dinero, siempre y cuando sea aprobado por el ente rector, no debe haber ningún problema. Y asimismo se va a pactar que el financiamiento esté 50, 20 o 100% a cargo del contratista, entonces en cuyo caso la obligación sería el financiamiento del 20, 40 o 100%. ¿Me explico? Eso es de forma casuística. No podemos generalizar de que las obligaciones del contratista van a ser X, Y, Z, cuando ello debe ser plasmado en el contrato y no debemos acelerarnos a decir que son específicamente X, Y, Z. Yo les podría adelantar que las obligaciones serán las pactadas en el contrato del pliego de cargo. Esas van a ser las obligaciones del contratista y como te mencionaba al inicio, el inversionista va a tener sus obligaciones debidamente estipuladas en un contrato privado con el contratista. Ok, sí, ok, depende de cada caso y de lo que esté especificado en el contrato entre las Exactamente. partes. Perfecto. Ok, mira, la tercera, ¿cuáles son las obligaciones? Entonces vamos a la otra contraparte, a la que estará sujeto el Estado, que siempre, que siempre decir cuáles son las obligaciones del contratista privado, pues Sí. también hay alguna incertidumbre sobre cuáles son las del Estado, ¿no? Sí, mira, el Estado va a tener exactamente las mismas, eh, voy a corregir, no exactamente las mismas, va a tener las obligaciones que tenía con Ley 22, que era no llevar a cabo su rol de ejecutor de la obra, es decir, de administrar la obra, de supervisarla, de tener comunicación con el contratista, de entregar el acta de entrega parcial, si hay entregas parciales pactadas, o el acta de entrega final en un periodo oportuno, de recibir las notificaciones y gestiones de cobro, por ejemplo, que le realice el contratista. Ellos tienen que recibirlo, no pueden negarse a recibirlo, tienen que pagar de la forma estipulada en el contrato todas sus obligaciones, y si está pactado en el contrato también que hay financiamiento a cargo del Estado, deben proceder con ese financiamiento o pago inicial, el cual tiene una fianza de pago anticipado, por lo general siempre se le pone como una carga a las entidades públicas el tema de no llevar a cabo o solicitar trámites adicionales a los ya establecidos en ley. Es decir, que no se inventen que para una gestión de cobro yo adicional a presentarla con ya los trámites que tengo acá burocráticamente establecidos en las leyes que regulan ese tema, tienes que, por ejemplo, firmarme con pluma roja la solicitud. ¿Me explico? No debes someter a criterios o aprobaciones adicionales a las ya establecidas en la ley del pliego de cargos todo el tema de las contrataciones públicas. Entonces, por eso es que les digo, va a tener exactamente las mismas que tenía con ley 22 y adicional a esa, las que le establece la ley acá, que es que tienes que tener financiamiento cuando es así pactado en el contrato, tienes que cumplir con la parte que te corresponde del financiamiento, por ejemplo. Pero básicamente, en cuanto a obligaciones de las entidades contratantes, son bien parecidas a las que teníamos con Ley 22 y a las que ustedes han tenido acceso. Ok. Pareciera que esa es una parte que debiera poder mejorar, toda esa burocracia del Estado en este tipo de contratación, pero bueno. La cuarta, y pienso que probablemente es la última, esta ley, bueno, en términos generales, podríamos decir que se parece mucho, es similar a las que hay en la región y que rigen esta misma materia, y no solo qué parte es similar,
sino qué parte no lo es. ¿Qué pudiésemos sacar, lo positivo con lo negativo con respecto a otros casos en otros países? Mira, tanto Chile como Colombia tienen marcos regulatorios robustos porque tienen mucho tiempo en llevando a cabo estas modalidades de contrataciones público-privadas, y les puedo decir que la panameña es muy similar a ambas, a la colombiana y la chilena. Por eso les traigo ese ejemplo. Y la parte que más destaco es precisamente la experiencia que tienen ellos en este tipo de asociaciones, en este tipo de contrataciones públicas, que son asociaciones público-privadas, y ya ellos tienen muchos contratos aprobados bajo esta modalidad, y van a tener mucha más experiencia. Tienen sus estructuras, como les digo, bastante parecidas de preaprobación y de licitación, y ellos también remitan a leyes generales de contratación pública que tienen para el proceso licitatorio. Así que es bastante parecida, y yo les diría que esto es un buen inicio. O sea, en Panamá creo que teníamos hace mucho tiempo que haber iniciado con esta figura, pero la administración que estaba a cargo en el 2012, 2011, 2012, cuando se generó el primer anteproyecto de ley de asociaciones público-privadas, en ese momento no tenía la legitimidad o la credibilidad como para poder pasar por 3 debates en la Asamblea Legislativa y aprobar un proyecto de esta magnitud. Entonces, dejando un poquito la historia y trayendo a colación lo que tenemos en este momento, ya tenemos un proyecto de ley aprobado pese a que estamos tarde, y tenemos un marco regulatorio, a mi juicio, muy bueno para iniciar, con oportunidades de mejora, pero lo reitero, muy bueno. Debemos llevar a cabo, iniciar todo el trámite de instalación de toda la estructura administrativa que tiene o que regula esta ley de asociaciones público-privadas, y debemos hacerlo cuanto antes. O sea, esta es una iniciativa que debe ser prioritaria para el gobierno nacional en este momento. Ok, bueno, de parte del Sindicato de Industriales se está promoviendo. Hay una última pregunta, pero no voy a entrar porque es más especulativa sobre qué opinión tenemos sobre cómo se dio el proceso de aprobación en la ley en la Asamblea, si hubo consultas, porque ciertamente este espacio es para hacer un análisis de tal cual la ley está ahora mismo, ¿no? Y Exactamente. ya por lo menos hemos establecido cuáles son los puntos, y lo has hecho muy bien, cuáles son los puntos de mejora y cuáles son los puntos beneficiosos y que afectan la ley. Alex, pues muchas gracias por tu presentación muy clara, muy concisa. Y bueno, sé que a todos les va a encantar. Me parece que hay muchas opiniones que tienen que ver, o muchos de los sectores que están aquí son los que van a promover estas inversiones. Veo abogados también, y veo también la parte de los inversionistas que están interesados en claridad. Gracias, Alex, y esperemos que no sea la última vez. Y de parte del Sindicato Industriales y la Junta Directiva, gracias a Galindo y Asociados por su presentación. Y Gracias, Luis. a Gracias, Luis. continuación, damos la bienvenida a este foro a la licenciada Mónica López, ejecutiva principal de la Dirección de Análisis y Evaluación Técnica de Infraestructura del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Nos hablará sobre un diplomado que están impulsando desde el banco con respecto al tema de hoy, las APP. Adelante, Mónica, los micrófonos son tuyos y estoy seguro que todos están interesados en la información que le vas a brindar sobre este diplomado. Bienvenida al CIP. Muy buenos días a todos y muchas gracias al Sindicato de Industriales de Panamá por la invitación a CAF. Solo una pequeña aclaración digamos, de la charla que hemos visto, muy buena, Alex. Creo que ha sido muy instructiva y la verdad que marca muy bien la realidad de Panamá. Tan solo quería matizar que todos los procesos de asociación público-privada demoran más tiempo que la licitación pública tradicional. O sea, no es un caso de Panamá, es en todas, y bien lo has comentado, en Colombia, Chile, Brasil, allá donde se dan. ¿Y esto por qué? Porque en el proceso, digamos, de los proyectos, incluye, digamos, dos partes que no se dan cuando vamos con licitación pública tradicional, que es la estructuración. Fíjense que tenemos que armar un contrato de préstamo que sea capaz de
devolver, o sea, estructurar la forma en cómo se va a devolver a través de, por ejemplo, de pagos de usuarios o a través de, si hablamos de cofinanciadas, de los pagos que puede hacer la administración pública, la deuda, digamos, el costo de esa obra pública y la gestión o en la operación y el mantenimiento de esa obra pública en 25 o 30 años. Y eso hay que armarlo muy bien. No es lo mismo hacer una obra pública para 3 o 4 años, incluso para 2 años, o comprar material, etcétera, que trabajar un contrato que no sabemos lo que va a pasar con la demanda en 30 años. Eso lleva tiempo, demanda hacer una estructuración legal, estructuración técnica, estructuración económica financiera. Hay que armar un modelo económico financiero que demuestre la viabilidad del proyecto. Y eso tarda tiempo. Entonces, como es un adicional a todo el ciclo de un proyecto, las APPs tardan más que la obra pública tradicional. Entonces, cuando alguien viene, digamos, con la idea de que se va a ahorrar tiempos, no es así, ¿de acuerdo? Entonces, sí es verdad que se pueden ajustar los tiempos y conforme Panamá vaya adquiriendo, digamos, esa experiencia, cuando se hablaba de Chile y de Colombia, Chile y Colombia llevan 25, 30 años haciendo APPs. Claro, han tenido la capacidad de refinar el modelo, bueno, pues a base de digamos, de lecciones aprendidas, ¿no? Que es lo que va a hacer Panamá. Panamá va a arrancar haciendo, ya ha hecho concesiones, ahora, digamos, va a irse por el modelo de APPs con esa distribución de riesgos que hablábamos y poco a poco irá afinando su modelo y lo irá ajustando, ¿no? Entonces, bueno, simplemente aclarar que el tiempo es así, pero no por Panamá, ¿no? No es que en Panamá no se estén haciendo bien las cosas, sino que en todos los países del mundo hacer APPs tarda más que licitar a través de obra pública, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente aprovechar el momento también para comentarles que desde CAF llevamos algunos años con un diplomado en asociaciones público-privadas para funcionarios públicos. ¿De acuerdo? Hicimos como una propuesta de que entendíamos que necesitábamos reforzar las capacidades del sector principalmente público para que los proyectos de APP tuvieran más agilidad y digamos, se armaran mejor, ¿no? Porque habíamos como que identificado algunas falencias. Lo que estamos viendo es que hay una demanda también por parte del sector privado en querer entrar en este diplomado y estamos trabajando ahora mismo con la dirección de capacitación de CAF para ver si armamos, digamos, un modelo para que el sector privado pueda participar, porque ahora mismo el que existe ahora, bueno, pues está muy encaminado a la hora de los ejercicios, de los trabajos en grupo que hacemos, está muy encaminado a solucionar problemas que tiene el sector público cuando se enfrenta a esto, ¿no? Por ejemplo, a las licitaciones, etcétera, que son diferentes a los problemas que enfrenta el sector privado. El sector privado va a enfrentar otros diferentes, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando en poder ofrecerles un diplomado para el sector privado en el próximo año y bueno, saber también un poco y a la orden de las necesidades que pudieran tener ustedes desde Panamá y el interés que, digamos, pudieran tener en participar en este diplomado, ¿de acuerdo? El diplomado que tenemos ahora consta de 6 módulos. El primero tiene que ver con la priorización de proyectos y es cómo el país realiza una priorización de proyectos y cómo levanta los que pueden ser apepeables o no. En el segundo módulo lo que trabajamos es la vía de provisión, cómo hacerlo vía pública, presupuestos públicos, digamos, construcción tradicional o cómo vamos por la vía de las APPs, qué elementos tenemos para saber si un proyecto debería ir de un lado o de otro. El tercero tiene que ver con todo lo que es la identificación y transferencia de riesgos de un proyecto, que como bien se ha dicho en esta presentación, es lo que diferencia realmente a un modelo de APPs. El cuarto tiene que ver con el modelo económico financiero, cómo armar un modelo económico financiero.
el cuarto con los procesos de licitación y el quinto con los procesos de licitación y el sexto y último tiene que ver con la gestión del contrato. Claro, todo esto desde la mirada de sector público, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el sector público? Lo bueno es que es un diplomado muy dinámico, se trabaja en equipos y, digamos, con equipos de diferentes países. No solo hay funcionarios de Panamá, que en este caso, tanto en la primera y segunda edición, ya se han capacitado 40 funcionarios públicos de Panamá y estamos abriendo, digamos, la tercera edición, digamos, para otros tantos. Y bueno, simplemente se trabajaría con otros países, es decir, con sectores en otros países, tanto sector de aguas como de transporte, energía, telecomunicaciones, etcétera. Estamos abiertos a todos los sectores. Y bueno, quisiéramos un poco conocer qué necesidades tendrían ustedes y si tienen el apetito por este tipo de capacitaciones para, digamos, intentar diseñar algo que les pueda ayudar. Gracias, Mónica. Ciertamente la inversión privada se topa muchas veces con una parte estatal o gubernamental de burocracia, exceso de papeleos. Bueno, no hablemos porque la lista puede ser grande. Cuando hablaste de un diplomado para el sector privado, creo que se empiezan por la parte pública y eso puede mejorar el desempeño, porque ciertamente desde la perspectiva privada vamos directo a reducir costos, a mejorar márgenes. Las cosas, dependiendo del sector, normalmente son las mismas, pero nos estrellamos, y eso creo que no solo es en Panamá, pero en Panamá es grave, es poder resolver esa situación específica que nos está afectando, nos ha afectado, nos afecta y nos va a afectar si no hay mejora. Bueno, creo que estamos exactamente sobre haber cumplido con el tiempo. Le damos gracias a todos ustedes por participar. Esperamos que la información compartida les sirva para ampliar sus conocimientos y no solo sus conocimientos, sino sus perspectivas de inversión o de atracciones de inversiones. Esta presentación va a estar disponible en el canal de YouTube del Sindicato de Industriales para la posterior consulta del material presentado, que excelentemente nos han presentado los dos, ¿no? Les invitamos a mantenerse informados de nuestras actividades a través de nuestras redes sociales. Y bueno, buenas tardes a todos y hasta el próximo evento del Sindicato de Industriales. Hasta luego. Muy buenas tardes. Saludos a todos. Saludos, gracias. Gracias, saludos.